Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio vamos a hablar de Denise Pica Thie, una mujer de 41 años de origen chino con nacionalidad estadounidense. Esta acaba de dejar a su novio y trabaja en una tienda de animales, pero necesita un cambio. Está harta de la rutina y quiere explorar. Así, cuando está viendo la película de The Way, El Camino, decide que eso es lo que tiene que hacer. En esta película aparece una de las rutas del Camino de Santiago. Es por eso que rápidamente se planta en España, en concreto en Pamplona, y allí comienza su camino, el 5 de marzo de 2015. Durante el camino va haciendo diferentes amistades, o al menos conocidos, porque Denise era una chica muy precavida, muy prudente. No confiaba en la gente. Aún así hace amistad con un hombre que viaja con 4 niños. Es un hombre que le da confianza, sobre todo porque viaja con niños, ¿no? ¿Qué le podría hacer un hombre que viaja con niños? O en principio, nada. Es por eso que realizan varias etapas del camino juntos. Pero en un punto se separan. Este hombre le dice que debería visitar el Castrillo de los Polvazares. Le dice que es un lugar bonito y que no se puede perder. Denise decide hacerle caso y ella sola se desvía y va hasta Castrillo de los Polvazares y visita el lugar. Eso es lo último que se sabe de Denise. Allí se le pierde la pista. Así que cuando Denise no da señales de vida, su familia se preocupa. Saben que su desaparición no es voluntaria. Por eso su hermano, Cedric, viene desde Estados Unidos hasta España a buscarla. Empieza a preguntar e incluso consigue dar con aquel hombre que le recomendó ir al Castrillo de los Polvazares, puesto que Cedric tenía todas las contraseñas de Denise. Las contraseñas, pues ya sea de la cuenta bancaria, del correo, de todo. Entonces, a través de ahí, descubre esa amistad que Denise había creado con este hombre y le pregunta qué es lo último que sabe de ella. Y lo que le responde es lo que os acabo de contar, que pierde la pista de Denise en el Castillo de los Polvazares. Él le manda hacia allí y él continúa su ruta. Pese a todo lo que realiza Cedric, realiza parte del camino preguntando, buscando, no consigue dar con nada. Vuelve a Estados Unidos sin novedades. La familia llega a informar a un senador de Arizona y aquí salta un poco el conflicto diplomático. España dice tenerlo todo controlado y que va a trasladar todos los recursos necesarios y posibles al caso de Denise. Pero Estados Unidos incluso le llega a ofrecer la ayuda del FBI, algo que no sería demasiado útil, ya que el FBI en España no tiene jurisdicción alguna. Pese a ese pequeño conflicto, la policía española comienza a investigar. Recaban toda la información posible y determinan que el día que se le perdió la pista fue el 4 de abril de 2015. El 14 Cedric cree que ha pasado suficiente tiempo como para preocuparse e interponer denuncia. Acompañado de la amistad que había creado Denise por el camino, llega al aeropuerto de Madrid y ahí mismo interpone la denuncia. Estuvo 3 semanas aquí en España buscando a Denise sin éxito alguno. Cuando vuelve a Arizona es cuando va a donde el senador y el senador llega a hablar con Mariano Rajoy, el presidente en ese momento de España. En las conversaciones es cuando se propone la ayuda del FBI, pero se niega esa ayuda. Es más, no llega a hacer falta, ya que se hace un gran despliegue policial. En este despliegue participa la OME, unidades caninas, caballería, helicópteros, unos 300 agentes para 100 hectáreas de posibilidades. 100 hectáreas donde creen que Denise debería estar. Se empieza a investigar qué ha sucedido alrededor de ese lugar. Un lugar que ya sabemos que pueden pasar peregrinos y peregrinas, ya que es un lugar de interés que con un pequeño desvío del camino puedes atravesarlo. Entonces se empieza a investigar. ¿Ha habido algún ataque previo a peregrinos en este lugar? Pues sí. Se tenía presente que meses antes se habían producido 2 ataques a 2 peregrinas. La descripción dada por ambas coincidía con el físico de una persona del pueblo, Miguel Ángel.
Eso no llegó a más, ya que el atacante iba encapuchado y por lo tanto no podían identificar a Miguel Ángel con el atacante. Aún así, se empieza a recabar toda la información posible y todo comienza a apuntar a Miguel. Al final, se presuponía que esta persona había atacado a 2 peregrinas meses antes. ¿Por qué no atacar a una tercera? Aunque no tenían esa confirmación de efectivamente Miguel es quien ha causado esos 2 ataques, la policía, tenía sus sospechas al 99%. Entonces empiezan a investigarle. Así se descubre que había flechas del camino mal colocadas y que el responsable de esas flechas mal colocadas era Miguel. Y él iba pintando las conocidas flechas amarillas del camino en lugares erróneos para que cualquiera que fuera por ahí tuviera que pasar por delante de su casa. Así descubrieron el método que utilizaba. Miguel realizaba esas pintadas, aprovechaba que las personas tenían que pasar por delante de su casa si las veía desorientadas o si les solicitaba ayuda, aprovechaba para atacarlas, para acosarlas. Así Miguel Ángel se convirtió en el primer y único sospechoso. ¿Cuál era el problema? Que no había pruebas consistentes, no había pruebas válidas que delante de un juez fueran suficientes para declararle culpable. Además, todavía no había cuerpo ni había persona recuperada. La investigación duró 5 meses. 5 meses en los que se tomó declaración a familia y vecinos. Se registró en la casa de Miguel Ángel y se interceptó también las llamadas de él. Pero no estaba dando resultados. Entonces se empezó a pensar, ¿qué sabemos de Denise? ¿Qué nos puede decir Denise que nos pueda llevar a Miguel Ángel? Y ahí es cuando surgió la idea. El dinero. Sabemos, gracias al hermano, a Cedric, que Denise llevaba $1.132 encima. Esos dólares, si alguien los ha llegado a robar, se han tenido que cambiar. Han tenido que pedir el cambio, de dólares a euros. Vamos a investigar. Si alguien ha llevado esa cantidad exacta a algún banco, los registros deberían estar ahí. Es por eso que empiezan a seguir la pista del dinero. Si encontraban el dinero, al final encontrarían al culpable. Así empiezan a investigar. Y se conoció que Miguel Ángel fue al banco con la cantidad justa de $1.132. Tenían al culpable. Es más, la empleada que atendió a Miguel Ángel sospechó de su actitud, pensaba que quizás se trataba de un robo. Es por eso que fotocopió los billetes. Así, si en un futuro se le reclamaban, tendría la prueba de quién había robado esos billetes. Cuando la policía al fin pudo acceder a los extractos bancarios, vio el cambio de divisas. Y eso cerró aún más el círculo de Miguel Ángel. Ahora sí, con todas las pruebas que indicaban a Miguel Ángel, la policía fue a detenerlo a su casa. ¿Cuál fue la sorpresa? Miguel Ángel no estaba. Se buscó cada centímetro, cada milímetro de la casa de Miguel Ángel, pero no estaba en ninguna parte. Al día siguiente, con la alerta dada y la imagen de Miguel Ángel mandada a diferentes ubicaciones policiales, se da aviso de que ha sido visto en Grandas de Salime, en Asturias. La policía de Astorga notifica a la policía local de Grandas y les hace llegar la foto de Miguel. Un policía que estaba por acabar su turno recibe el mensaje, ve la foto, levanta la vista y ve que la persona de la foto está en la terraza del bar. En ese mismo momento, Miguel Ángel al fin es detenido. Los geos los trasladan en helicóptero hasta Astorga y en cuanto aterrizan, Miguel confirma que va a confesar todo voluntariamente. Cuando llega el abogado de Miguel y habla con él, Miguel le confiesa que él no lo ha hecho, que ha sido presión policial, que todo lo que ha confesado es mentira. Se ha sentido presionado y que se ha inventado las cosas. Sin embargo, cuando esta versión de Miguel es presentada ante el juez, Miguel dice que no va a decir que es mentira. Por lo tanto, se toma declaración a Miguel. Y cuando ya está detenido, se vuelve a registrar su casa y en ella se encuentran 37.000 euros que no se explican de dónde vienen. Él era un hombre parado que cobraba un subsidio de poco más de 400 euros mensuales. ¿De dónde había ahorrado 37.000 euros? Y aunque no se haya podido confirmar ni demostrar, se cree que el dinero ese venía de todas las personas que había estado molestando durante meses o años, no sabemos.
Pero claro, aquí lo importante es saber qué le ha pasado a Denise, dónde está. Es por eso que la policía hace reconstruir los hechos. En esa reconstrucción va explicando con total soltura, tranquilidad e incluso con un poco de soberbia todo lo que ha realizado. Suelta comentarios a la policía diciendo, bueno, tranquilos, ahora os voy a mostrar qué he hecho, tranquilos, sin prisa. Comentarios que descuadran un poco a la policía, sobre todo cuando hacía apenas días que estaba diciendo a su abogado que era inocente. Muy inocente no parecía ser. Va explicando cómo, cuándo, dónde, los sentimientos que tuvo en el momento, los motivos que le llevaron a realizarlo. Y así sabemos qué le ocurrió a Denise. Denise había visitado Castrillo de los Polvazares, como a aquel amigo que había realizado en el camino le había recomendado. Cuando termina de visitar el lugar, se desorienta. No encuentra la salida del pueblo. Sabemos ahora que es a causa de esas flechas mal colocadas. Termina finalmente pasando por delante de una casa y decide solicitar ayuda a ese hombre que está en esa casa. Este hombre sería Miguel. Miguel, en vez de darle indicaciones habladas, decide acompañarla hasta la salida del pueblo. Por el camino, Denise se empieza a encontrar un poco incómoda y su actitud cambia. Se aleja, se pone igual un poco más rígida, un poco más seca, y eso a Miguel no le gusta. Miguel decide que eso ha sobrepasado a alguna línea imaginaria que existe en su cabeza. Y en consecuencia de ese cambio de actitud de Denise, decide coger un palo y golpearle en la cabeza. Ese primer golpe no hace fallecer a Denise, pero sí que la hace convulsionar. Este decide que para que no convulsione más y que no lo pase peor aún, debe cortarle el cuello. Y así lo hace. Coge un cuchillo y le corta el cuello. Así ya Denise fallece. Pero para Miguel no es suficiente haber hecho eso. Miguel decide trasladarla a un lugar, desnudarla y quitarle la mochila. La ropa y la mochila las quema. A Denise la entierra sin sus manos. Las manos las entierra en otro lugar, ya que se las corta. Y ahí dejó a Denise enterrada, abandonada y asesinada por él. Como he dicho, en esa reconstrucción, que va dando más detalles si cabe, se muestra tranquilo y conduce a los policías hasta el cuerpo de Denise. Finalmente, la policía encuentra a Denise, desentierra en el lugar que Miguel ha indicado y ahí se encuentra. Lo que todavía faltan son sus manos. No se han podido recuperar, pese a que Miguel ha indicado el lugar, no recuerda muy bien el lugar exacto y no se ha podido dar con ellas. Pero que Miguel los llevara hasta el lugar donde se encontraba Denise enterrada es más que suficiente para llevarle ante la justicia. Tras 5 meses de estar en prisión, en febrero de 2016, Miguel pide declarar ante la jueza. En esa declaración niega los hechos y dice que fueron los forenses los que le dieron datos de las heridas, golpes de Denise, y él simplemente las volvió a relatar. Con las pruebas que tenían la policía para inculparle, esa declaración no fue una traba para el juicio. En el juicio, además, este se desdice de lo declarado y se acoge a su derecho a no declarar. Finalmente, el 13 de marzo de 2017 empieza el juicio por asesinato. Existen 111 testigos que declararon, mientras Miguel no lo hizo. Permaneció siempre calmado y callado. El jurado popular consigue que 8 de los 9 miembros lo vieran culpable. Así se le condenó a 23 años de prisión, 20 por asesinato y 3 por robo con fuerza. Durante el juicio se supo que en un primer momento el cuerpo de Denise estaba enterrado a escasos 200 metros de la casa de Miguel, pero que una noche lo movió a 2 kilómetros, donde fue finalmente encontrado. Hasta aquí el episodio de Denise. La verdad que es un episodio que a mí me genera un poco quizá de inseguridad e incluso de miedo, porque al final yo estos últimos meses, incluso quizá un par de años, llevo pensando en realizar un viaje sola. Y no me atrevo a dar el paso, pues por este tipo de casos que se oyen y que suceden. Pero también he podido realizar una reflexión porque soy bastante curiosa y he dedicado un tiempo a buscar qué delitos ocurren en el Camino de Santiago, si ocurren, si no ocurren. Y lo cierto es que tampoco ocurren una gran cantidad de delitos. Podría llegar a afirmar
no con completa seguridad, pero sí con mucha, que el caso de Denis es una excepción a la norma. ¿Y la norma cuál sería? Pues que en el Camino de Santiago no ocurre prácticamente nada. No hay ningún peligro tan sumamente grande como para impedir a que las personas vayan en solitario a realizarlo. Espero que esto sirva para tranquilizar a alguna persona que, como yo, quizás se haya podido alterar al escuchar este caso, porque la verdad que es un caso horrible. Yo hay veces que me pregunto cómo puede llegar a existir tanta maldad. No, al final Miguel Ángel le estaba esperando. En la criminología tenemos varias clasificaciones o distintas clasificaciones de asesinos y cogiendo una de ellas, lo que tenemos aquí a Miguel Ángel es lo que denominamos como un cazador y además trampero. Un cazador porque al final hace lo propio de uno, está esperando a que la víctima pase por delante suyo, la está acechando y espera el momento justo para ir a por ella. Y un trampero porque al final él es él mismo el que interpone una trampa para atraer a la víctima hacia sí mismo. Esto lo hace mediante el cambio de flechas y señalización del Camino de Santiago. Él las pintaba con spray, entonces hacía confundir a las víctimas y al final les estaba poniendo una trampa para que se acercaran a él. Dicho esto, creo que no tenemos que pensar o vivir pensando que hay un cazador por todas partes acechándonos. No podemos vivir así porque no sería vida, básicamente. Entonces, si alguien que me está escuchando está realizando el Camino de Santiago, ya lo siento por haber hecho justo este episodio, pero que tampoco se alarme, porque no es algo que suceda habitualmente, no es algo que sea un peligro real e inminente en estos momentos. Y dicho esto, a mí me gustaría hablar de la criminología ambiental. La verdad que lo podría haber hablado en cualquier otro caso que he realizado, pero bueno, he decidido hacerlo en este porque creo que hay un ejemplo bastante visual para entender lo que puede llegar a realizar la criminología ambiental. La criminología ambiental tiene como objeto de análisis, como principal fuente de información, los elementos ambientales y espaciales de los delitos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues está claro que para un delito hace falta una víctima y una persona responsable con motivación para realizar el delito. Pero también falta una tercera cosa, y es que haya un ambiente y un espacio adecuado. ¿Con esto qué me refiero? Pues que no vale con que haya una persona motivada a realizar un delito y una víctima. El lugar en donde están estas dos personas tiene que ser óptimo para poder realizar el delito, igual que el tiempo en el que se está. Igual estamos en un lugar adecuado para realizar un delito, pero está a plena luz del día y está pasando gente. Pues no podemos realizarlo. Entonces, esos elementos que están envolviendo tanto a la víctima como a la persona motivada, pues son una pieza clave del delito. Y la criminología ambiental es en lo que trabaja, en esos elementos clave que están alrededor de la víctima y el delincuente. Por poneros un ejemplo, lo que haría un criminólogo especializado en la criminología ambiental o que esté investigando este caso para prevenir futuros casos similares en ese mismo lugar sería analizar cómo se ha dado el delito, quién lo ha realizado, qué vías ha tenido presentes para esta realización del delito, qué circunstancias han envuelto el delito para que éste sea posible y un largo etcétera de lo que envuelve al final la víctima y la persona responsable. Yo, por poneros un ejemplo que creo que es bastante claro, aquí vemos una pieza clave y necesaria para que se haya cometido este delito. Y son las flechas de señalización que Miguel Ángel estaba poniendo y las estaba poniendo erróneamente con la intención de que estos peregrinos pasaran por delante de su casa y él pudiera en ese momento acecharlos. Como criminólogos ambientales ya hemos determinado cuál ha sido una pieza clave. El siguiente paso es determinar qué podemos hacer para que esa pieza clave desaparezca y así impidamos que se pueda producir otro delito igual o similar en ese mismo lugar. Pues lo que hacemos es proponer ideas para que los peregrinos no se equivoquen de flechas y que sea muy complicado que las flechas erróneas
hagan caer en la trampa a los peregrinos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, por ejemplo, se me ocurre, informando a los peregrinos que las flechas señalizadas mediante spray no son válidas y desde el ayuntamiento poniendo señales verticales que indiquen el camino correcto o incluso con señales ancladas en el suelo. Por ejemplo, yo donde vivo se han puesto en el suelo conchas que indican el camino que deben seguir los peregrinos. También hay, por ejemplo, en piedras poner una placa que indica el camino correcto. O incluso mediante la utilización de tecnología. Por ejemplo, a la entrada del pueblo poner un código QR para el peregrino que indica qué se puede visitar en el pueblo y qué camino hay que seguir para volver después a continuar con el camino. Con esas pequeñas intervenciones que al final no son más que, estar encima, ¿no?, de que los peregrinos que entren a nuestro pueblo estén seguros, pasen un buen rato, pero puedan continuar, pues podemos evitar que un delito se cometa o que otro delito se cometa. Esto es una pequeña parte de lo que hace la criminología ambiental y es una pequeña tontería, pero creo que representa muy bien lo que puede llegar a hacer. Por ejemplo, yo me acuerdo y tengo muy buenos recuerdos en la asignatura de criminología ambiental de la carrera. Tuvimos que hacer en grupo un trabajo sobre un caso aplicando distintas técnicas y protocolos de la criminología ambiental. Y el caso que cogimos es el de las brujas de San Fernando, que ya he hablado de él en otro episodio. Y lo que hacíamos era, el caso de las brujas de San Fernando había sucedido en una especie de descampado que, cuando lo hicimos era como un parque semiabandonado donde apenas pasaba gente. Lo que propusimos fue que se renovara ese parque haciendo distintas zonas porque al final eran muchos metros cuadrados, entonces haciendo distintas zonas, una zona familiar para que los niños pequeños puedan jugar, una zona donde quizá esté más para adolescentes, otra zona para perros. Un poco separar en áreas el parque para que haya gente de todo tipo, de todas las edades, disfrutando del parque, además de poner paseos donde estuvieran bien iluminados y con varias papeleras para que no sea una zona sucia y se pueda transitar fácilmente. Y también propusimos realizar ahí actividades mediante ya sea vecindario o propuestas por el ayuntamiento para que la gente, por lo menos al principio, vea que es un parque seguro, que se hacen actividades, que se puede pasear por ahí y que poco a poco la gente vaya pasando más por ese lado y deje de estar abandonado y que deje de ser al final un peligro para la ciudadanía donde pueda darse muchos delitos. Yo creo que con estos dos ejemplos ya siento haber metido otro caso, pero creo que era también un ejemplo muy visual, además por recordar esos momentos con mi grupo de clase que me pone una sonrisa en la boca. Entonces ya os dejo de dar la chapa, pero para que veáis lo útil que puede llegar a ser la criminología ambiental, pensad vosotros mismos en un lugar de vuestra ciudad, de vuestro pueblo, donde veáis que suceden muchos delitos o que cada vez que paséis os sentís inseguras o inseguros. Pensad en un lugar de esos y pensad cómo podríamos evitar que un delito en ese lugar volviera a suceder. Posiblemente una de las cosas más habituales es iluminar la zona, porque muchos de los lugares donde las personas se sienten inseguras y también muchos de los lugares donde suceden delitos son zonas con poca iluminación y con poca vigilancia formal e informal. Es decir, no hay ni cámaras ni personas transitando por el lugar, entonces no hay nadie que te vea, además no hay luz, pues es fácil cometer un delito. Pero fijo que hay otras cosas que también se os ocurren. Encantada de leer vuestras ideas respecto a la criminología ambiental aplicada al caso de Denise o a cualquier otro caso. Y ya sí, que cierro la boca, que si no me pongo aquí y no paro de hablar, porque al final es un tema que de verdad que me apasiona. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo, aprender la criminología ambiental si no lo sabíais, o escuchar las posibles soluciones que se pueden dar a delitos, sobre todo para prevenirlos, más que para solucionarlos. Y hasta el próximo episodio, que espero que sea muy pronto. Y nada más que deciros, más que daros las gracias por escuchar hasta aquí. Muchas gracias.